Buenas noches, bienvenidos a este tiempo en el que una vez más disfrutaremos de el conocimiento, el aprendizaje y la administración de Dios a través de su palabra. Bienvenidos también a este espacio en el que como iglesia compartimos, en el que aún desde nuestras casas permitimos que nuestro corazón sea tocado por Dios. Queremos invitarte a que prepares tu corazón, queremos invitarte a que prepares tu mente, a que aún te dispongas para que Dios te hable, te ministre, te sane, te instruya. ¿Y qué tal si empezamos este tiempo de la mejor manera? Alabando a Dios, dándole la gloria por todo lo que ha hecho y es a través de esta canción de alabanza. Hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz en todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permite reunirnos una vez más. Hoy te pedimos que en el nombre de Jesús tomes el control de este tiempo, Señor, que nos permitas disfrutarlo en el Espíritu y que nuestro corazón pueda tomar decisiones luego de ver lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra, amado Dios. Quédate pues con nosotros en esta noche, te lo pedimos, y que de tu mano podamos experimentar la palabra de verdad que tú quieres traer a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio, un espacio que tenemos cada viernes, pero este viernes tiene un significado especial. Hoy es 7 de agosto y el 7 de agosto de 1819 tuvo una implicación muy importante. Hoy conmemoramos la batalla del puente de Boyacá, pero esa batalla, no queriendo decir que no sirvió de nada, no sería lo mismo si no nos devolviéramos a la batalla del 25 de julio del mismo año. Es la batalla del Pantano de Vargas, una de las batallas más sangrientas en esa campaña libertadora de Simón Bolívar. Una campaña en la que nos superaban en número los ejércitos en ese momento, las tropas españolas nos superaban en número de una manera increíble. Un ejército que venía de parte de la Nueva Granada, venía de los llanos orientales, pero mientras que subía en ese momento hasta el páramo de Pisba, un páramo en el que no estaban acostumbrados porque venían precisamente de unos llanos, pasar del calor al frío de la época, se estaba en invierno, y dicen los historiadores que más o menos la mitad de ese ejército no pudo subir, algunos porque murieron y otros porque se devolvieron. Dicen que esta batalla inició cerca de las 10 de la mañana y hubo un momento donde ya en la tarde Simón Bolívar veía que las cosas se estaban poniendo difíciles, pero el general Rondón le dijo a Simón Bolívar que no se podían rendir sin ellos haber peleado. Él llegó precisamente con las tropas, estaban todavía con ganas, con fuerza, y hay una frase que posiblemente la has escuchado y Simón Bolívar le dice: general, salve usted la patria. Cuentan los historiadores que este general sale con 14 de sus muchachos en caballo. Posiblemente este monumento lo llegaste a ver en los billetes de 1000, aquellos billetes azulitos. Y en el momento que ellos salen logran inspirar aquel ejército de criollos que logran hacer replegar y vencer al ejército español. Los hacen replegar y los hacen huir y luego los toman ya un poco vencidos, diezmados y descuidados aquel 7 de agosto de 1819. Allí podíamos decir que se estaba marcando un precedente y se estaba liberando de aquella opresión o de aquella martirio o esclavitud que estaba generando el ejército sobre toda esta parte de Colombia, que en ese momento todavía no se conocía así como Colombia. Pero ¿qué tiene que ver este pedazo de historia con nosotros? Pues mucho, porque nos habla de algo importante y es: hemos sido una nación forjada, formada y desarrollado en medio de guerras muy pero muy complejas. Pero ¿qué tendrá que ver esto con la parte espiritual? Y tiene que ver mucho porque ha sido Dios mismo quien a través de toda la historia ha emprendido una campaña de libertad, una campaña de liberación para el ser humano. Una campaña en la que Dios mismo ha permitido que el ser humano pueda volver a acercarse a Dios. Una campaña en la que Dios mismo ha entregado sus recursos, ha entregado su fuerza, su ánimo, su aliento para poder liberar al ser humano. La pregunta en esta noche sería: ¿liberarlo de qué? ¿Acaso hemos sido esclavos? ¿Acaso teníamos un ejército que nos oprimía? ¿Qué tendrá que ver esto? Pues ahorita en un momento lo vamos a ir descubriendo y lo vamos a ir desarrollando y entenderemos si realmente Dios sí ha generado una campaña de libertad para nuestras vidas. Así que el tema de hoy se llama así: una campaña de libertad. Una campaña de libertad que Dios emprendió hace muchos años por tu vida. El hecho de que tú en este momento estés conectado y estés viendo esto hace parte de esa campaña de libertad que Dios ha hecho en ti. Puede ser que hoy nos acompañes por primera vez o puede ser que lleves mucho tiempo, no importa. Lo que importa es lo siguiente: Dios empezó una campaña para liberar tu vida. Dios empezó una campaña para acercarte precisamente a su amor. Recuerda que Jesús nos encontró a nosotros porque nosotros éramos los que estábamos perdidos.
Nosotros no fuimos los que encontramos a Jesús porque Él no estaba perdido, Él no estaba embolatado. Éramos nosotros y Él nos encontró. Pero nos encontró fruto de una campaña que emprendió para acercarnos a su amor. Y hoy vamos a verlo en la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Colosas, a los colosenses. En esta carta lograremos ver algunos detalles bien interesantes de lo que estaba sucediendo. Esta iglesia era una iglesia relativamente nueva, a la que el apóstol Pablo no había podido visitar, no había ido nunca a ella. Sin embargo, empieza a expresarles, en medio de ese amor que ellos expresaban hacia Dios y que vivían hacia Dios, cómo deberían de estarse comportando, porque se estaban levantando algunas doctrinas, o más que doctrinas, es algunas mentiras o herejías, o sea, cosas que iban contrarias a lo que Dios enseñaba, que realmente Jesús no era ese Dios, que realmente Jesús no era ese Dios hecho hombre. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere expresar el apóstol Pablo y cómo eso tiene que ver con una campaña de libertad que Dios empezó para liberar tu vida y obviamente para liberar también mi vida. Por eso quiero invitarte que vamos a Colosenses 1, el capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice así: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Ahorita al final miraremos ese versículo 13, porque será la clave de todo lo que hoy veremos. El apóstol Pablo estaba invitando a esta iglesia, luego de que había visto la fe y el amor con el que estaban conociendo de Dios, les estaba invitando a algo, y era a una serie de comportamientos de tal manera que pudieran agradar a Dios con la manera en que lo hacen. Son precisamente pasos, elementos que tú y yo podemos aplicarnos en el diario vivir, y que al final, cuando los apliquemos, entenderemos que simplemente logran expresar, o simplemente no, porque no es algo simple. Eso logrará expresar ese amor que Dios tiene por nosotros y esa manera en que nosotros le expresamos el amor a Dios. Y por eso nos vamos a detener específicamente en el versículo 10. Quisiera referírselos nuevamente. Dice así: para que vivan de manera digna del Señor. ¿Cómo será vivir de una manera digna del Señor? Cuando hablamos de algo digno, vivir de una forma digna, es vivir como de una manera adecuada. A veces hemos dicho, esa comida es digna de un rey. Así que esa palabra dignidad es que es merecido, debería de ser de esa forma. Y hoy deberíamos de preguntarnos eso: ¿cómo es vivir de una manera digna de Dios? Tendríamos que pensar en algo, y es cuáles son los principios que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuáles son los principios que Él tiene para nosotros? Y allí encontraríamos algo. Vivir dignos para Dios, vivir de una manera digna para Dios, es vivir de tal manera que lo que tú y yo hagamos sea del agrado de Dios. Sea de tal manera que mostremos, reflejemos quién es ese Dios. Te lo voy a poner de esta manera. Si tú empiezas a hacer ejercicio y empiezas a fortalecer tus brazos, empiezas a fortalecer tu abdomen, pues va a suceder algo, y es, con el pasar del tiempo hay unos resultados que se van a dejar ver, unos resultados dignos de lo que tú has realizado durante ese tiempo. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace algunos días. Hay que ser y parecer. Hay que ser esos hijos de Dios, pero tenemos que parecer hijos de Dios. Y vivir de una manera digna es pensar en aquellas cosas que a Dios le agrada. Esa sería una primera parte que encontraríamos allí.
Pero luego encontramos un elemento, allí mismo en ese versículo 10. Y dice, esto implica dar fruto en toda buena obra. Hace también algunos días o semanas estuvimos hablando acerca de dar fruto. ¿Cuál es el fruto que tú y yo damos? Porque aquí ya nos empiezan a encerrar en algo y nos dice, vivir de una manera digna es dar fruto en toda buena obra. Porque si lo recuerdas, hablábamos, como te decía hace un momento, podemos dar fruto bueno o fruto malo, pero siempre terminaremos dando fruto. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está animando, motivando a esta iglesia a que den fruto bueno. Una manera de vivir digna para Dios es dar fruto, pero no simplemente fruto, dar buen fruto. ¿Cuál es el fruto que tú y yo estamos dando? ¿Cuál es el fruto que está saliendo de nuestras vidas? Fruto del que se alimentará nuestra familia, los más cercanos, los vecinos, compañeros de trabajo. Vivir dignos, vivir de una manera digna para Dios, tiene que ver con el dar fruto. No olvidemos que el Evangelio de Juan en el capítulo 15 se nos invita constantemente a que estemos cerca de Jesús, pegados a Jesús, para que podamos llevar fruto con una característica, fruto que abunde, no cualquier fruto, un fruto que permanezca. Y dice allí mismo en Juan 15 también que Él nos limpiará para que llevemos mucho fruto. Así que el primer elemento para vivir de una manera digna para Dios es dar fruto bueno, buen fruto. Pero nos encontramos otro elemento. Quiero invitarte nuevamente que vamos allí al versículo 10 y dice, crecer en el conocimiento de Dios. Otra manera en que vivimos de una manera digna delante de Dios es crecer en su conocimiento. Lo más bonito de esto es algo y es, Dios es infinito. Dios no hay nadie que lo pueda contener. No alcanzaremos a conocer a Dios precisamente por esa inmensidad que Él no solamente representa, sino es. Pero aquí nos está invitando a que podamos conocerle a Él, estar en ese conocimiento de Dios. El conocimiento genera algo y es, mientras tú más conoces a algo, más te enamoras. Mientras tú más vas conociendo aquello nuevo que tienes, más empiezas a apreciarlo. Por eso yo me atrevería a hacer una afirmación en esta noche y es, si tú y yo no apreciamos a Dios, no disfrutamos de Dios, yo me atrevería a decir lo siguiente, no le conocemos. Piensa en aquellas personas que se encontraron con Jesús. Todos estuvieron dispuestos a dar la vida por Él. ¿Por qué? Porque le conocieron. Y aquí nos está invitando el apóstol Pablo ¿a qué? A que conozcamos de Dios, a que nos acerquemos a Él y cada vez más podamos conocer algo nuevo de Dios. Porque mientras más conozcamos de Dios, más nos vamos a enamorar de Él. Entenderemos lo grande que es Dios, pero al mismo tiempo lo sencillo que es Dios. A veces la misma historia se ha encargado de vendernos un Dios como tan extraño, un Dios tan indescifrable, un Dios tan difícil de acceder, pero realmente Dios es más sencillo de lo que tú y yo alcanzamos a imaginar. Es tan sencillo que Dios permitió que a través de su palabra nosotros pudiéramos escucharle. Piensa de esta manera, Dios fue el que se ingenió la manera que nosotros pudiéramos escucharle a Él. Dios fue el que se ingenió la manera que nosotros pudiéramos de una o de otra forma poder conocerle a Él a través de su palabra. Eso me tiene que hablar ¿de qué? De un Dios que se quiere dejar ver, que se quiere dejar conocer, de un Dios sencillo, no de un Dios complicado. Pero luego del conocimiento de Dios nos enfrentaremos a un elemento más. Vamos nuevamente allí a ese versículo 11 y dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Una manera de andar digno delante de Dios es ser fortalecido. Ser fortalecido en qué? En muchas cosas. Durante varias prédicas en todo este tiempo hemos hablado acerca de la importancia de buscar esa fortaleza en Dios.
Y aquí nos está invitando el apóstol Pablo a eso, a ser fortalecidos en Dios, a permitir que en los momentos difíciles, que en los momentos de angustia, sea Dios mismo el que nos fortalezca, en el que con ese poder pueda fortalecer nuestro aliento, nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. Jesús lo enseñaba y Él decía: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si hay alguien interesado en que el ser humano pueda descansar, si hay alguien interesado en que el ser humano pueda caminar de una manera adecuada, ese es Dios. Es Dios mismo quien en medio de su amor y su misericordia quiere poder acercarse a nosotros. ¿Acercarse para qué? Para que le escuchemos, para que estemos con Él, para que vivamos con Él. Ese es Dios. Es Dios el que nos ama, el que expresa de todas las maneras posibles, el amor que tiene por nosotros. Pero la invitación para vivir de una manera digna es a ¿qué? Es a fortalecernos en Dios. Pero luego del fortalecernos también hay un elemento. Quiero invitarte que vamos allí al versículo 11 y dice: así perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Por qué quiere Dios que tú y yo seamos fortalecidos? Porque desea que tú y yo podamos perseverar. La perseverancia o la constancia también es uno de los mayores flagelos del ser humano. A veces no somos constantes en lo que iniciamos. Pregunta técnica para todos los que nos ven en esta noche. ¿Esa dieta que pensaste en enero, has seguido con ella? ¿Esa guía de ejercicios que ibas a empezar, has seguido con ella? Posiblemente has planeado estudiar inglés, ¿has seguido con eso? Más aún, ¿has planeado acercarte cada vez más a Dios? ¿Has cumplido de esa manera? Si lo has hecho, te felicito. Si no lo has hecho, pues no te voy a condenar, simplemente quiero decirte algo. Dios quiere que tú y yo podamos ser constantes, porque la constancia logra generar en nosotros algo que se llama ¿qué? Paciencia. Mira lo que dice aquí, vuelvo y te leo. Dice: así perseverarán con paciencia en toda situación. Cuando tú y yo perseveramos con esa paciencia, con esa calma, en cualquier situación que vivamos, podremos demostrar también que estamos viviendo de una manera digna. Antes de llegar a la parte clave de este tema, quiero remitirte o recordarte esos elementos que nos muestran que estamos viviendo de una manera digna para Dios. Uno de ellos tiene que ver con dar fruto, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos en todo sentido y perseverar con paciencia en toda situación. Pero ¿dónde empieza la campaña de libertad de Dios por nosotros? Vamos al versículo número 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Palabras claves allí que se nombran. Dice que nos libró del dominio de la oscuridad. Dios empezó una campaña de libertad, peleó por tu vida y por mi vida, para que no estuviéramos más bajo la opresión de la oscuridad, para que no estuviéramos más bajo la opresión del pecado y de una condenación eterna. Él mismo quiso empezar una batalla para conquistar tu corazón, para conquistar nuestros corazones, para conquistar los corazones de la humanidad entera. Pero no conquistarlos de una manera opresiva, no conquistarlos de una manera autoritativa, no, para conquistarlos con amor. Dice su palabra que Él nos atrae con cuerdas de amor. Es como si Él nos empezara a jalar de a poquito, pero con mucho amor. Y esa campaña de libertad que Dios emprendió para nuestras vidas tenía un propósito, y era ¿qué? Trasladarnos al reino de su amado Hijo. Nos movió de un lugar de oscuridad y nos llevó a un lugar de luz. Ojo a lo que estaba sucediendo, o lo que está expresando aquí el apóstol Pablo. Nos trasladó de un lugar de oscuridad a un lugar de luz.
Y eso es lo que le sucede a cada persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Su vida pasa de una oscuridad, de una penumbra, de un sinsentido, a una luz, a una nueva esperanza, a una nueva vida. Pero allí no termina la campaña de libertad que Dios emprendió con nosotros. Dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Dios mismo quiso liberarnos, quiso trasladarnos. Y dice que a través de Jesús tú y yo tenemos redención. O sea, alguien pagó por tu vida y por mi vida. Había un precio que tenían nuestras vidas y era la condenación eterna. Pero Jesús pagó un precio para que tú y yo nos pudiéramos acercar a Dios. Por eso te decía que este versículo terminaría siendo lo más importante de este tiempo, porque es lo que nos encierra y nos muestra algo. Dios empezó una campaña de libertad por nuestras vidas. Así como el 7 de agosto representa un momento importantísimo para nuestra nación, el momento en que tú y yo nos acercamos a Jesús, se está viviendo una batalla similar. Una batalla en la que Dios quiere liberarte de la opresión del pecado. Una batalla en la que Dios quiere liberarte de aquella manera errónea que hemos tenido de vivir. Una manera en la que Dios quiere llevarnos a un nuevo propósito y a un nuevo sentido. Recuerda lo que decía el versículo, nos ha trasladado, o sea, nos cambió de lugar y nos puso en otro lugar muy diferente. Y dice que en ese lugar nosotros tenemos, fruto de esa sangre de Jesús, tenemos una redención de nuestros pecados. Dios ha batallado a través de toda la historia por el ser humano. Ha batallado por el corazón del ser humano. Y ¿sabes algo? Hoy no es la excepción. Hoy Dios sigue batallando por el corazón del ser humano, para que el ser humano se acerque a Él, para que el ser humano pueda vivir una vida diferente, una vida digna de ser hijos de Dios. Una vida de madurez, una vida de cambios espirituales. Y la pregunta en esta noche es, ¿estás dispuesto a dejar que Dios gane esa batalla por tu corazón? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios pueda darte ese sentido y puedas seguir viviendo conforme a lo que Él te escogió? Yo quisiera invitarte a que pudiéramos orar en esta noche y que tú le puedas dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por tu vida. Que tú le puedas decir, Señor, gracias por la campaña de libertad que empezaste por mi vida. Gracias porque empezaste una campaña de libertad para cambiarme, para renovarme. Una campaña de libertad para trasladarme de la oscuridad más aterradora a la luz liberadora de Jesús. Y si tú en este momento es primera vez que escuchas este mensaje, yo quiero invitarte a que tú le puedas decir al Señor Jesús, le digas, Señor Jesús, entra a mi corazón. Que le puedas decir, Señor Jesús, entra a mi vida, sé mi Señor y Salvador y cumple esa campaña de liberación por mi vida, porque tú mismo has querido batallar por mi vida. Yo te acepto como mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi corazón. Señor, hoy yo te oro no simplemente por los que nos ven por primera vez, sino por todos los que necesitamos recordar la campaña de liberación que tú has batallado por cada uno de nosotros. Una batalla en la que nos quieres limpiar, en la que nos quieres renovar, en la que quieres que nuestras vidas sean diferentes. Hoy te entregamos este tiempo, te entregamos este espacio. Te pedimos que nos permitas seguir creyendo y confiando en ti y en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Es en tu nombre, amado Jesucristo, que te oramos y que te damos muchas gracias por tu palabra y por este tiempo. Amén y amén. Nuevamente te agradecemos por habernos acompañado en esta noche. Recordarte que si aún no lo estás, te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Estamos como Zenfol Caldas. Al igual que en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, estamos de la misma manera, Zenfol Caldas.
Por eso te invitamos a que puedas suscribirte y puedas seguirnos en nuestras redes sociales y conocer más contenido que cada día estaremos subiendo. Dios te bendiga.